partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con México, correspondiente al viernes 28 de octubre del año 2022. Platica con Ángel. Platica con Ángel, ¿qué dije? Platica con México. Platica con México. Bueno, platiquen con México si quieren, ¿no? Pero este programa se llama Platica con Ángel. Me extendí un poco territorialmente, pero no importa. Porque además tengo personas que platican conmigo, como decía el comercial de los sombreros Tardán, ¿cómo decía? De Tijuana a Yucatán, todos usan sombreros Tardán. Entonces, pues platica con Ángel, pues platica con México, pues, ¿no? Pero bueno, ya me corrigió en ese exceso geográfico que cometí. Muy bien. En este momento, pues, comienza la parte editorial de Platica con Ángel. No Platica con México. Si quieren platicar con México, platiquen. Muy bien. El título que le he dado a este editorial es ¿qué va a hacer de nuestro sufrido México? ¿Por qué hago esta pregunta? Por varias razones. Si usted le preguntare hoy a algún político de esos colmilludos, de esos que tienen 50 años en la política, hay muchos en el PRI de esos, Beatriz Paredes, y luego por allá y el otro por acá, y todo. Y puede preguntarles a la señora Beatriz, usted, mujer experimentada en la política, que empezó a batearla desde los años del presidente Echeverría, ¿qué opinión nos podría dar usted del futuro de México? ¿Qué va a hacer? No a hacer, sino ¿qué va a ser México, este sufrido país? ¿Qué va a hacer? Por supuesto, partiendo de la base del desastre que tenemos ahorita. A la media hora que esté hablando la señora Paredes, que les haya comentado a ustedes desde el origen del Senado mexicano que se dio en Tlaxcala y etcétera, etcétera, le dicen, a ver, bueno, pero en concreto, ¿qué? En concreto no le va a decir nada nuevo. Le va a repetir los viejos clichés de su militancia partidista. Y si le pregunta lo otro, y se va con Monreal incluso, o se va con el Rotoplas, al que le pregunte, no le van a saber dar una respuesta concreta. ¿Y por qué? Porque tienen miedo decirle que a como se ven las cosas, este país va a ser un completo desastre y tragedia y va a tardar unos 15 o 20 años. De esa profundidad es el daño que nos va a causar y nos ha causado Morena, simplemente para regresar al 30 de noviembre del año 2018. Nuestro país con este gobierno está llamado a ser una desgracia completa para su economía, para los mexicanos, para las futuras generaciones, para la educación, la salud, la infraestructura, etcétera, etcétera. Y dice uno, ¿por qué tan dramático, don Ángel? No es dramático, es simplemente ser objetivo. Revise usted las declaraciones del político que quiera y del partido que fuere. Y dice uno, ¿a qué país se refiere? ¿O a qué congreso se refiere? Y va a ver usted, en las palabras de ellos, que prefieren hablar de generalidades porque no quieren decir lo que en su fuero interno piensan que va a ser de México. La mayor parte de ellos han acumulado riquezas mal habidas en la mayor parte de los casos y ya tienen el departamento o dos en Miami, como diría Raúl Velasco, o en Woodlands, en Texas, a un lado de Houston, o en Scottsdale, allá en Arizona, como la sinvergüenza de la exgobernadora, la Claudia Pavlovich, y muchos otros
que les gusta la cosa de la nieve. Ya ve que en Oaxaca pues se practica mucho los deportes de invierno. Entonces pues la familia Murat tiene algunos pequeños departamentos allá en áreas de esquí en Colorado, tengo entendido, y los más refinados pues departamentos en Manhattan, ahí en la Quinta Avenida, por la cosa del glamour neoyorquino. Los más prudentes y los que quieren desaparecer, pues se han ido a Toronto, a Quebec o a Vancouver, es decir, buscando alejarse y que se olviden de ellos como consecuencia de ese alejamiento. Mientras que el resto de los mortales, pues aquí nos quedaríamos a padecer. México hoy, en cualquier parte de su estructura gubernamental, en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, donde le aplaste usted, sale pus. Repito, donde aplaste usted, sale pus. Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Todas partes. Hoy, los medios, con honrosísimas excepciones, son un coro de elogiadores que da vergüenza oírlos, porque escucharlos es algo imposible. ¿A qué se debe esto? Pues alguien diría a la corrupción. Sí, sin duda alguna, pero hay algo más profundo que la corrupción misma, porque hay algunos que son glúteos veloces, que ni siquiera por la corrupción, simplemente por cobardes, por miedosos. Y esa es la peor de las corrupciones. Cuando alguien se niega a decir la verdad, a expresarse con firmeza, con claridad, con argumentos de la tragedia que somos, cuando se niega por cobarde, por temor, es el peor de los corruptos. Porque una persona que escribe ahorita en contra de fulano o de fulana por una lana, por un sobre amarillo de los que maneja Pío, pues esa persona no hay duda, es un corrupto, está cometiendo un acto fuera de la ley tipificado en los códigos penales correspondientes. A ese se le puede castigar con pruebas, pero ¿qué hace usted con un cobarde? ¿Qué hace con aquel que tiene pánico? No, es que yo no puedo, y empiezan a decir mentiras, y entonces empiezan a resbalar por una pendiente que los lleva a la ignominia y al descrédito y al desprecio de quienes con valentía y decisión no temieron, sino que se expresaron en su momento con valentía y decisión. Ahora bien, ¿por qué este gobierno ha llegado a estos niveles de incapacidad, de ignorancia de la materia de la gobernanza, como dirían los que se creen españoles? ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos aquí, en el aquí y ahora, con un proceso que quizás se inició allá en los años del general Cárdenas. Allá empezó esos sistemas de cooptación y de manipulación política. Y el enriquecimiento de los políticos, la familia del general Cárdenas es un buen ejemplo de eso. Si usted analiza la vida de los hijos y nietos, pues va a encontrar que tienen una fortuna hecha al amparo de la firma, diríamos, ¿verdad? No solo el general, sino su hermano, que fue gobernador de Michoacán también, el general Dámaso Cárdenas del Río. Las propiedades de las cuales disfrutan en Michoacán, pues son bien conocidas por los michoacanos. No hay necesidad de abundar en eso. Pero de ahí viene el general Ávila Camacho, don Manuel, el presidente creyente, y con un hermano, pues con de esas fallas que se dan hasta en las mejores familias. Maximino Ávila Camacho, que se expresaba de manera despectiva de su hermano el presidente. Decía en público ahí con los cuates, no hombre,
si Manuel es muy tontejo, yo debería haber sido presidente. Pues no debió haber sido tontejo, porque al finalmente el que fue presidente fue don Manuel y no don Maximino. Y luego llegamos, después de ese sexenio, a la feria de la corrupción, a la fiesta grande, a la fiesta brava de la corrupción alemanista. Y con la desgracia que los herederos resultaron de una incapacidad total, creo que peor que la de López, que dilapidaron una fortuna y vean cómo se andan escondiendo ahorita, porque quebraron una empresa como Interjet y allá andan batallando, deben no sé cuánto de impuestos y allá están resguardados en Francia porque producto de la esposa del hijo del presidente han tenido acceso a la ciudadanía francesa. No sé si Miguelito y sus hijos o su hijo, que fue el heredero de las empresas, sean más corruptos que incapaces o más incapaces que corruptos. Pero el hecho es que ahí andan revolcándose en el lodo de la corrupción y del desprestigio del periodo del presidente alemán. Después, ante el desastre que le deja, don Adolfo Ruiz Cortines se comporta de una manera austera, tranquila, y después de don Adolfo sigue otro Adolfo López Paseos y también empieza la fiesta. Díaz Ordaz fue un hombre en ese sentido discreto, aun cuando algunos de sus parientes, particularmente un yerno, un señor de origen libanés, señor Nasta, se sirvió con el cucharón del pozole. La corrupción, pues, no es algo nuevo con este gobierno. Es la columna vertebral, es el denominador común que atraviesa todos los gobiernos a partir del 1920, para ponerlo fácil. Y con cada nuevo gobierno se agregan métodos nuevos, herramientas nuevas para robar, para apropiarse de las rentas públicas, para apropiarse de terrenos, de edificios, etcétera. Y entra la colusión con la burocracia, con el aspirante empresario, con el delincuente, y eso nos llevó a la situación que tenemos hoy. Hábilmente, todos esos gobiernos han corrompido a la sociedad mexicana. Y hay una corrupción que es la que, pues, casi nadie quiere hablar de ella. Y ahorita le voy a decir cuál es. Mire usted, hay personas que otra vez desde la ignorancia dicen que a petróleos mexicanos se le quitan muchos impuestos. Y eso es falso. Hay un concepto económico que se llama la renta. En este caso sería la renta petrolera. Petróleos Mexicanos es una entidad tan ineficiente porque está corrompida hasta el tuétano, que ni siquiera es capaz de pagarle a la nación mexicana a través del gobierno federal, es decir, a través de la Secretaría de Hacienda, lo que significa la renta petrolera. Y se le voy a decir muy fácil. Mire usted, Petróleos Mexicanos, acá está Petróleos. El primer error que cometen los ignorantes es decir, es que el petróleo es de Pemex. No, señores, el petróleo no es de Pemex. El petróleo es propiedad de la nación mexicana, de todos los mexicanos. Pemex es una empresa, o pretendidamente empresa, que debió haber explotado ese recurso de los mexicanos para beneficio de los mexicanos. Pero como dice el artículo 134 de la Constitución, lo debió haber explotado con transparencia, rendición de cuentas, eficiencia, buscando la utilización óptima, etcétera, etcétera, y con honradez, cosa que nunca ha sido eso. Y entonces,
para tratar de presentar una imagen paladeable de Petróleos Mexicanos, México mantuvo un esquema impositivo muy laxo, cuichito, así, sin problemas. ¿Por qué? Porque lo que faltaba para cuadrar los números lo teníamos en Petróleos Mexicanos. O le aumentábamos el precio a la gasolina y resolvíamos el problema. Durante 20, 30 o 40 años, eso bastó para que el país fuera más o menos creciendo. Pero llega un momento en que aquella corrupción empieza a producir efectos negativos y Pemex empieza a agotar su modelo de negocios. No hubo para invertir en tecnología, ni la decisión política para hacerlo, porque eso implicaba cobrarle impuestos a los mexicanos, y eso era imposible. Ahora bien, ¿qué significa en términos prácticos hoy la renta petrolera? El barril de petróleo debe de andar ahorita, espero no estar equivocado, $80 de crudo. Muy bien. Petróleos Mexicanos, vamos a dejarla como una entidad que refine, que se dedique a la refinación y a la venta de gasolinas, diésel, combustóleo, turbocina, etc. Y por acá vamos a crear una empresa más chica que solamente se dedique a esto que le voy a decir, a explorar, a perforar, a extraer y a vender crudo. ¿A quién? Al que se lo pague. Y dirá usted, a ver, ¿dónde está la renta petrolera? Ahí le va. Vamos a suponer que esta empresa chiquita extrae diariamente 1,600,000 barriles de petróleo. Diariamente. Entonces le dice Pemex, oye, yo tengo capacidad de refinación de 600,000 barriles diarios de petróleo. Órale, vamos a hacer un contrato de abastecimiento en estas cantidades, en estos puntos, y dame una carta de crédito que yo vaya afectando a medida que te voy entregando estos miles y miles de barriles de petróleo. Oye, pero es que no puedo obtenerla porque mi deuda, entonces no te vendo. Oye, pero que Pemex y la patria y la soberanía, no me vengas a mí con esos choros mareadores. ¿Quieres petróleo? Cada barril te cuesta $80. Punto. Y no vamos a discutir mucho. Que no compra Pemex, se lo vendo a Mobil, a Exxon, a Chevron, a la que sea, y punto. Oye, pero yo distribuyo gasolinas, cómpralas del exterior y ven, sí, gánate unos centavitos ahí si quieres. Ahora bien, llegamos a la renta. Esta empresa pequeña tiene todos los costos y gastos relacionados con explorar, perforar, extraer y vender crudo, importan, vamos a ponerle $20 por barril. $20. Pero si lo vendo a 80, ¿cuánto me quedó? $60 por barril. Esa es la renta petrolera. Oiga, que Pemex y sus fierros, es problema de Pemex. Esa es una entidad paraestatal, allá que se arreglen. Aquí, crudo mexicano, SADCB o lo que sea, está ganando dinero porque es la única parte donde gana Pemex. En la venta de crudo, es la única parte. Entonces hemos disfrazado las cosas para que ese impuesto de acá, que el derecho por acá, pero eso es ni más ni menos que porcentajes de la renta petrolera. Petróleos Mexicanos está tan mal, tan corrompido, que ni siquiera tiene para poder pagar los $80 por barril. Los números de Pemex del tercer trimestre hoy los dieron a conocer y perdió, ahorita le digo, creo que 52,000
millones de pesos la criatura. Verán ahorita le doy los números, que aquí vamos a ver en este papelero. 52,000 millones de pesos. Y creo que Comisión Federal perdió en el tercer trimestre algo así también como 37 o 30, o sea, puras pérdidas. ¿Por qué? Porque son entidades que se han dedicado a otorgar privilegios a sus trabajadores muy por encima de lo que significa una empresa eficiente. Aquí están los papeles. Petróleos Mexicanos, en su estado de resultados consolidado, dice rendimiento o entre paréntesis pérdida neta del ejercicio en el tercer trimestre del 1 de julio al 30 de septiembre, Petróleos Mexicanos perdió 52,033 millones de pesos. Pero ahora vámonos al balance general consolidado. El balance general consolidado al 30 de septiembre de este año, del año 2022, el patrimonio de Pemex es negativo, es 1.6 billones de pesos. Es una empresa en quiebra técnica. Pregúntenle a quien sepa de contabilidad lo más sencillo y pregúntenle qué significa cuando el patrimonio total de una empresa es negativo y le va a decir que está quebrada la empresa. Pemex está quebrado. Está quebrado. No tiene salvación. Entonces, cuando escucha usted los juicios de Octavio Romero Oropeza, que va a la Cámara y dice, y esto, ignorantes, y esto, pues dice uno, a ver, Tabito, hombre, tú te vas a ir en unos cuantos meses de donde estás, hombre. Y entonces va a empezar a salir la pus y van a correr a las decenas de parientes, compadres, amigos, novias y todo lo que tienes ahí en Pemex. Y las decenas de acomodados que tienen los que te llevaste ahí también. Han hecho un desastre peor del que ya era. Y se va usted a Comisión Federal de Electricidad, es igual. Con un personaje perverso, oscuro, como Bartlett. ¿Qué puede esperar un país con alguien como Manuel Bartlett? Nomás véalo, es un hombre que se le nota el odio que tiene, que nunca procesó, nunca pudo procesar que no fue el candidato a la presidencia cuando fue secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid. Ya se veía de presidente. No. Y ahí está, anda rumiando su amargura, su derrota y dañando al país en esa posición donde lo puso López Obrador. Pero si ahora se va usted a ver la educación, vea usted nomás la señora que pusieron en lugar de Delfina Gómez y el inútil de Esteban Moctezuma. Dice uno, ¿qué les ha hecho la educación? Estamos, yo creo que fácil retrasados en materia de carga curricular unos 30 años de la escuela pública mexicana. Estamos fuera totalmente. El mundo está cambiando de una manera acelerada en materia educativa. No solo es la electrónica, sino es todos los avances que han sido posibles con la aplicación de la tecnología. A donde vaya usted. Usted ve aplicaciones tecnológicas en las áreas más sencillas de la economía, como las líneas de autobuses, de trenes, de tranvías, el metro, etc. Y cuando ve usted aquí el estado en el que se encuentra el metro de la Ciudad de México, dice uno, Dios mío, no es posible. Pues sí, sí es posible en México. Y luego se va al sistema de salud, el que ya quisieran en Dinamarca, dijo el presidente. Las cosas son peor todavía. Peor todavía. Y cuando ponen ahí en el Seguro Social a un personaje como Zoé Robledo, que lo único que le interesa a Zoé es ser candidato a la gubernatura del estado de Chiapas.
una familia, la suya, priista de toda la vida. Lo que tienen, la fortuna, el nombre, las posiciones, es producto de su militancia en el PRI, nomás que chaquetearon y ahora está en Morena. Y luego se va usted a la infraestructura. Maneje usted por carretera la que guste usted, la que guste. Vea los aeropuertos, vea el aeropuerto, la Terminal 1 o la 2, ¿qué le voy a contar del AIFA? Es decir, a donde aplaste usted, hay un desastre. Vea los partidos, vea el descrédito de los mismos. Un porcentaje de abstencionismo del 40 y tantos % en cada elección. Vea usted la calidad de los legisladores que ha puesto o que ha nominado Morena en estas dos legislaturas, la anterior y esta. Y luego, mire, iba a decir me da risa, pero pues no es correcta esa expresión. Pero tenemos personas interesadas en un mejor futuro para el país, que conocen cómo funciona la democracia en otros países, sea porque la han estudiado desde aquí de México o fueron a estudiar un posgrado a esos países, a las democracias consolidadas, Estados Unidos, Canadá, Francia, los países nórdicos, el Reino Unido, etcétera. Y allá, producto de esa cultura cívico-democrática, el elector, el ciudadano, se involucra en la gobernación a través, sea de su militancia en los partidos políticos, en uno o en otro, pero también en la crítica a sus legisladores, que son los que los representan o en el Parlamento o en una de las dos de las cámaras en los congresos. Y cuando hay algo que no les gusta o que se va a decidir, ¿qué hace el ciudadano de ese país? Le escribe a su congresista. Por medio de la presente, yo le exijo a usted como mi representante que vote en este sentido en la votación sobre este tema. Y si llega un suficiente número de cartas en ese sentido, ese legislador vota en el sentido que le están diciendo o exigiendo sus representados. ¿Y por qué lo hace? Porque su presencia en esa Cámara se la debe a esos electores, no al partido. El resultado de que él esté allí es porque él buscó el voto de esos ciudadanos con una propuesta. Y ellos, a los ciudadanos les gustó eso y lo apoyaron. De tal manera que si él vota en el sentido contrario que le señalan sus electores, la constituency, dirían, en ese momento que se olvide él de la reelección. Entonces estos jóvenes bien intencionados, de repente promueven una campaña para que los ciudadanos le envíen un correo electrónico a sus diputados, a sus legisladores, le exijo que vote por acá y eso. Como digo, respeto y aprecio a algunos de los promoventes de esa posición, pero en este país eso es un mal chiste. Eso es válido y es efectivo en aquellos países donde es el ciudadano el que decide qué candidato esté en el Congreso. Aquí no. Aquí estamos hablando de las componendas en las cúpulas partidistas. Pueden llegar 10,000, 50,000 cartas donde le exigen a tal o cual diputado o senador que vote acá. Y les va a ser así. ¿Por qué? Porque si en una cámara el líder de la fracción dice por acá nos vamos, por ahí se va. ¿Por qué? Porque esa persona sabe que si quiere repetir en ese puesto, es decir, que lo reelijan como diputado o como senador, o que le den la aprobación para que sea presidente municipal o gobernador, tiene que votar de acuerdo a como le está diciendo el líder de la fracción, no lo que diga el ciudadano. Ahora bien, normalmente,
Bueno, la regla es, en las cámaras tenemos 500 diputados y 128 senadores. Resulta que el partido en el gobierno controla ambas cámaras porque tiene el 50% más uno. En el caso de la Cámara de Diputados lo tiene con la ayuda de dos pequeños partidos, de la Chiruza, el PT y el Verde Ecologista. ¿Habrá alguien con la mínima sensatez en México que piense que los integrantes del Partido Verde o del Partido del Trabajo van a votar por lo que les digan los electores de su distrito? ¿O piensan acaso que estos que escogieron en una tómbola para ser diputados o senadores de Morena van a votar por lo que les exijan 1,000, 2,000 electores? Señores, si en este país hay personas interesadas en promover la participación ciudadana, invítenlos a que se incorporen a los partidos. Estas cartitas, estos mensajitos acá, perdónenme que lo diga de manera, no sirven absolutamente para mínima la cosa. Y aunque les conteste por ahí alguna senadora, yo respetaré, ténguele, hombre. Es decir, uno piensa pues que cuando jóvenes mexicanos van al exterior a estudiar un posgrado, sea con recursos propios o con apoyos públicos diversos, pues ellos van a ir a estudiar, a formarse, pero a tener también capacidad para analizar los problemas y sus causas. No que llegan de allá y ven y tragan ruedas de molino y quieren aplicarlas aquí mecánicamente, y eso no es posible. Entonces dice uno, bueno, ¿qué aprendiste allá? Es como aquellos que no saben hablar español y van a los Estados Unidos a estudiar un posgrado. Esto sucede mucho con los economistas. Y de repente regresan y en vez de decir, hay que tomar en cuenta ese elemento, dicen, hay que, ¿cómo dicen ellos? Hay que considerarlo. ¿Cuál es el verbo que utilizan? Contemplar. Hay que contemplar ese elemento. Cabrón, dice contemplar. Entonces yo me voy a quedar así, contemplar. Porque en español contemplar es mirar con arrobo, así, babeantes, así como los que babean ante López Obrador, lo contemplan. Y luego otro por allá, ya no usan el verbo suponer. Vamos a asumir que esto, no. Entonces, copian de manera mecánica, tomando en cuenta el nivel de ignorancia en materia del español que llevan desde aquí. Entonces, si esas personas quieren continuar promoviendo esto de la carta y eso, están en su derecho y mis respetos para ellos. Pero la eficacia de eso es nula. Es perder el tiempo. Es como los que, miren, y me duele decirlo, pero los que van a ir a hacer una marcha ahora no sé qué día y luego otro día para defender al INE. Al INE no se le defiende así, aun cuando se hace ruido un día, un rato. Al INE se le debió haber empezado a defenderlo desde el inicio, desde la elección del 18, porque ya se veía venir este dictadorzuelo del feraz trópico mexicano. Ahorita tenemos los siguiente, miren usted, nomás para que vea usted lo que son las cosas. De repente todo el mundo defendamos al INE y hay que defender al INE y que no toca al INE. Sí, es cierto. Pero esta gente piensa que defender al INE es que no toquen la Constitución. Y yo digo, lo que menos me preocupa es el intento de tocar la Constitución. ¿Por qué? Porque no tiene los números, Morena. Lo que sí me preocupa es que el viejo COFIPE, que era una sola ley en materia electoral, se dividió en 3 leyes, 3 o 4, voy a poner 3, no recuerdo los nombres ahorita. Y ahí, al ser una ley,
se puede reformar en algunos de sus aspectos con el 50% más uno. Y Morena tiene en ambas cámaras del Congreso de la Unión el 50% más uno. Ese es el peligro que hay en la operatividad del INE, en algunas cosas fundamentales, como armar las elecciones, la cosa de la instalación, etcétera. Ahí pueden modificarlo porque tienen el 50% más uno. La Constitución no la van a tocar ahorita, porque no les dan los números, pero las otras leyes, ahí sí pueden incidir. Y nadie habla de eso. Al menos yo no he leído a alguien así u opinantes que digan, no, la Constitución y que vamos a defender al INE, sí, pero ¿cómo vamos a defender al INE? Si no tenemos el número de diputados adecuado o necesario para impedir que modifiquen no solo la Constitución, eso ya no lo tienen, y esa es la gran victoria de la elección intermedia. Pero tienen el 50% más uno. Entonces, reformas legales sí las pueden llevar a cabo. Pero si nadie quiere militar en los partidos donde se postula candidatos para senadores y diputados, pues ¿cómo le vamos a hacer? ¿Ustedes piensan que a los que están en la Cámara de Senadores y aspiran a ser gobernadores por este o aquel partido, les preocupa que modifiquen algunos artículos del INE? Les vale madre, hombre. A ellos les interesa el billete, ser gobernadores de acá, hacer esto, hacer lo otro. Por eso sería más eficiente y productivo que estos jóvenes bien intencionados que andan, envíenle una carta acá. No, una campaña de difusión masiva donde se explique el peligro que existe, porque Morena sí puede con sus votos del 50% más uno cambiar elementos importantes de las leyes estas en que se dividió el COFIPE. Eso es lo que deberíamos estar divulgando para que la gente tomara conciencia del verdadero peligro ahorita. La Constitución no la pueden tocar, no van a lograr eso. Pero en las otras tres leyes, ahí sí pueden hacer mucho daño. ¿Quién está promoviendo eso? ¿La Alianza Va por México? ¿O el PAN, el PRI y el PRD? No. ¿Movimiento Ciudadano? No, hombre. Esa debería ser la tarea hoy de esos cuatro partidos. Eso debería ser. Pero no, pues es que se oye más bonito y los logos acá. Yo defiendo al INE y con el INE no se metan y al INE no lo tocan. Pues, ¿quiénes son ustedes para que con un tuit ya, ya salió un tuit de Ángel Verdugo y ya dijo, no toquen al INE? Y luego otro por allá, y cuidado si votan así, porque entonces no vamos a votar por ustedes. ¿De dónde? Pues, es decir, uno de los grandes problemas con este sector de la sociedad que se llama la pequeña burguesía urbana, que seríamos nosotros, vamos a decir, es ese afán de arrogarnos representatividad o representación que nadie nos ha dado. Este es un problema que existe en todos los partidos. Y desde fines del siglo XIX y los partidos a principios del siglo XX, donde estos pequeños burgueses intelectuales urbanos llegaban e inmediatamente estaban en la vanguardia. Revisen ustedes quiénes eran y de dónde venían los dirigentes de las revoluciones que ustedes conozcan. Y va a encontrar que eran intelectuales urbanos, algunos de clase media para arriba. Son raros los casos de hijos de obreros, hijos de campesinos jodidos, ¿no? Por eso, a veces yo no quisiera hacer estos comentarios, pero me siento obligado a decirlo. Porque la gente se ilusiona, no, que no toquen al INE. Que no lo toquen. ¿Por qué no lo van a tocar? Si la función de los legisladores es actualizar las leyes. ¿Por qué no van a tocar
al INE o a la ley que lo rige. ¿Por qué no? Si es la función que tienen. ¿O qué creen ustedes que cuando digan no toquen al INE, entonces va a decir alguien de Morena, oye, lo que me está diciendo es que no le baje el número de diputados, el número de esto y el otro? No, eso lo tenemos que decir nosotros y decirle a la gente cuál es el peligro que existe, pero de manera concreta, pero muy claramente explicado. Pero eso no, la cosa se oye más bonito, no toquen al INE, con el INE no se metan. Ya no más falta que empiecen a cantar aquella, no te metas con mi cucú, no te metas con mi INE. No, hombre. Por eso, a veces yo digo, como dice un buen amigo mío, licenciado, me dice, no olvide usted esta máxima de validez universal en el tiempo y en el espacio. Los doctorados no quitan lo pendejo, me dice. Y es cierto. Con esa sentencia filosófica de validez universal en el tiempo y en el espacio, termino el editorial correspondiente a Platica con México, Platica con Ángel. Pues es que estoy yo viendo el INE y México. Mientras no me salga de México no hay problema, ¿no? Platica con Ángel. Es que vengo ahorita viendo así a largo plazo el horizonte y viendo al país entero, ¿no? De aquí hasta Yucatán y de aquí hasta Sonora, Nogales y Tijuana y Chihuahua y Nuevo León, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí termina pues la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 28 de octubre del año 2022.